muchas gracias por esta invitación. A mí me encanta estar en los eventos del IEP porque me acuerdo la primera vez que mi papá me llevó, yo creo que tenía como 17 años y no tenía mucho interés en ir a los eventos que me llevaba porque no sabía qué es lo que estaba pasando o de qué trataba. Y bueno, aquí estoy más de 25 años después. Entonces yo me acuerdo haber ido a los eventos que Dora hacía abajo de la oficina del IEP, cerca de Higueras y Costanera. No me acuerdo la dirección exacta del IEP. Higueras y Costanera era la casa de mi abuela, que era a 2 cuadras. Y ahí eran unos eventos pequeños y yo no le daba mucha importancia, no entendía bien. Hoy en día veo las grandes cosas que pueden surgir de pequeñas reuniones de personas que están concentradas y tienen unas ideas claras de qué es lo que se puede hacer para sacar este país adelante. Y una de esas grandes ideas, pues sabemos, o bueno, los mayorcitos que estamos aquí sabemos que es la dolarización. Esa es una idea que, digamos, llegó a ser una política pública muy exitosa y en parte, en no poca medida, es gracias a la determinación de Dorita, cuando todo el mundo pensaba que era una idea estrafalaria, disparatada, y ha sido un gran blindaje para nuestra economía. Pero hoy les quiero hablar de otro de mis temas preferidos. Uno de mis temas es la dolarización, otro de mis temas de investigación preferidos es la tradición liberal de América Latina. Esta investigación empezó de manera casi accidental. A veces en el Instituto Cato hacen eventos para estudiantes y donantes que tienen distintos temas. Y uno de los organizadores de los programas de este evento, Tom Palmer, siempre dice que la libertad no es algo exclusivo de los anglosajones, la libertad tiene raíces en todo el mundo, solo que en muchas partes del mundo los propios habitantes de esas regiones no conocen las raíces liberales de su región y son muy dados a citar autores anglosajones o franceses para cuando hablan de las ideas de la libertad, y luego eso pues es como una especie de debilidad, porque suena que nosotros estamos defendiendo el liberalismo como algo importado, como algo ajeno a nuestra cultura o a nuestras tradiciones, a nuestra historia. Y bueno, esta persona, Tom Palmer, me dijo, yo quiero que tú presentes sobre la tradición liberal de América Latina, y mi respuesta en ese entonces, ya creo que hace más de 12, 14 años, fue no hay pues tal cosa, o sea, hasta donde yo sé no existe una tradición liberal en América Latina, es el caudillismo, el personalismo, el estatismo, el centralismo, y él dice, sí, pero también tiene que haber habido otra cosa, solo que tú no la conoces, entonces ahí está tu reto. Y ese fue un encargo para una presentación como la que estoy haciendo ahorita, para un seminario en Estados Unidos, me acuerdo que fue en California, pero la cosa es que ahí empezó algo que yo no sabía que me iba a complicar tanto la vida, pero que me iba a gustar tanto, que era investigar esta tradición. En parte porque la historia que nos enseñan en gran parte de América Latina es una historia nacionalista, una historia al servicio de justificar la legitimidad de los estados que surgen después de que colapsa el Imperio Español. Ustedes saben, ahorita hay una guerra de información en torno a la guerra en Ucrania y también hay una guerra de información en torno a la guerra en la Franja de Gaza. Esa guerra de información es quién es la víctima, quién es el agresor, quién es el justo, quién es el injusto, y ambas narrativas tratan de justificar las acciones de uno u otro grupo político, una u otra agenda política. La narrativa que se termina imponiendo va a prejuiciar o predeterminar las posturas de sus descendientes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en América Latina? ¿Y por qué creo yo que queda olvidada, enterrada o atrapada esa tradición liberal de América Latina? Es porque nuestros padres fundadores tenían una agenda política muy clara, que era independizarse del Imperio Español, y para hacerlo tenían que crear esta narrativa de los buenos contra los malos, de los opresores, de los liberadores, y cada que ustedes vean un relato así de simple presentado, como que estos son los buenos y estos son los malos, si lo ven en el cine, se van a percatar que es una película que no es muy buena, o es como muy para niños chiquitos.
Las mejores películas, los mejores plots, como se dice en inglés, son aquellos que muestran esa dualidad, esa capacidad para el bien y para el mal de cada personaje, de cómo desarrollan la complejidad del protagonista, de su archienemigo. No sé si han visto la serie The Man in the High Castle que salía en Amazon Prime. Ahí muestran al villano, y el villano tiene como una doble vida, tiene esa capacidad de ser un buen padre, un buen esposo, pero al mismo tiempo es un nazi sin escrúpulos. Entonces, las personas somos así, somos muy complejas y tenemos esa capacidad para hacer el mal y para hacer el bien, y esos relatos de la historia de que llegaron los españoles a una sociedad de personas que estaban viviendo en total paz y irrumpieron con su civilización y los pervirtieron, esa es una narrativa de baja resolución. Es como una foto tomada con una cámara que tiene pocos megapíxeles. Entonces, yo lo que he tratado de hacer con esta investigación es quitarle la agenda política, porque ya han pasado más de 200 años, para tratar de entender qué es lo que realmente pasó. Y voy a hacer algo un poquito diferente, porque normalmente tengo mi presentación de los 10 personajes que he investigado, que son como unas pequeñas biografías de distintos padres fundadores de las repúblicas latinoamericanas. Esa presentación la tengo en PowerPoint, se las voy a enviar, se las voy a hacer llegar por email para que la tengan, pero por tiempo no lo hice de esa manera, sino solo el marco de análisis, por qué elegí esos personajes y por qué creo que es importante contar esa historia del periodo de la fundación de las repúblicas de América Latina a través de estas pequeñas biografías. Y entonces el marco de ese análisis es que nosotros decimos o solemos pensar que no hay una tradición liberal en América Latina, sin embargo tenemos cosas tan omnipresentes como el Quijote. No sé si habrán leído o escuchado de Don Quijote de Miguel de Cervantes. Hay un MOOC, un curso online gratuito que se pueden descargar y verlo, donde pueden ver el muy rico contenido liberal que tiene esta historia de ficción. Y mucha gente dice que adelantado que era este sevillano, que ha adelantado a su tiempo por estas ideas de libertad que tienen esta historia, que era en su momento muy popular, esta historia de ficción del caballero andante y bueno, y con su amigo Sancho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que realmente no era un adelantado a su tiempo, era un producto de su tiempo, era un reflejo de las ideas predominantes en esa sociedad, de la cual nosotros éramos parte. Porque uno de los principales errores cuando ustedes leen un libro de historia del Ecuador, de Chile, de Perú, es que se habla de nosotros contra los españoles, pero nos olvidamos que antes de que lleguen los españoles, todos eran españoles, fueron criados como súbditos de la monarquía católica y se consideraban ya al último españoles americanos, pero españoles. No existía algo como México o Ecuador antes del año, dependiendo del país, antes del año 1810, 1820. Entonces, hay esta concepción de una protonación, un protoestado, como que existía antes de ser creado. Luego, no existía, y muchos de los líderes de este movimiento de independencia no inician todas sus actividades políticas pensando que la causa y que el fin era la independencia. De hecho, muchos de ellos, incluso por ejemplo José Joaquín de Olmedo, Vicente Rocafuerte, en el caso de dos guayaquileños que son uno de los principales padres fundadores del Ecuador moderno, ellos no creían en la independencia en el año del llamado primer grito de la independencia. Ellos no respaldaron ese movimiento. Ellos, en el caso de Olmedo, hasta el año 1817, según su producción, por ejemplo, escribía poemas a favor de la monarquía y él creía que se podían hacer reformas dentro del imperio. Es el mismo caso de Manuel Belgrano en Argentina, es el mismo caso de José Ignacio de Pombo en Cartagena de Indias, el mismo caso de Hipólito Vieites desde el Consulado de Comercio, donde trabajó al lado de Belgrano. Ellos creían que era posible realizar reformas que abran las economías, que permitan un mayor giro de las economías de las colonias, bueno, virreinatos en ese momento, dentro del imperio.
Y no solo eso, sino que los consulados de comercio que existieron en varias partes del Imperio Español eran como lo que hoy son los think tanks, era donde se estudiaba y se discutía acerca de reformas. Y no solo que se permitía y se toleraba, sino que era financiado por la monarquía. Es decir, la monarquía creó todos estos virreinatos donde querían que haya pues, este desarrollo, este foro de discusión de políticas públicas. Y todo esto pues, es algo que se conoce muy poco, ¿no? Y lo que se conoce bastante es, sin embargo, lo que vino después, que son regímenes digamos, de líderes militares. Se conoce hacia fines de la monarquía este tema de la Inquisición, y lo que no se suele conocer es que también hubo Inquisición en otros imperios, de los cuales se suele hablar con una luz más color de rosa. Por ejemplo, pocas personas conocen que los libros de Juan de Mariana, que era un fraile, un jesuita en España, que eran libros que decían que había derecho de matar a los reyes, si es que los reyes abusaban de su poder. Habían estos escolásticos, parte de la escuela de Salamanca, escribían todo tipo de teorías que hablaban a favor de limitar el poder de los reyes. De hecho, en la ciudad de Burgos y en la ciudad de Valladolid, entre 1500 y 1550, se plantean por primera vez en la historia de los imperios la ética de la conquista. Es decir, son unos monjes, frailes, católicos, pagados por la monarquía para pensar, reflexionar acerca de estas cuestiones, y en esa reflexión salen con esta idea: oye, ¿y será que tenemos derecho a tomarnos esas tierras y hacerlos nuestros súbditos? ¿O será que estas son personas de verdad del mismo peso que los que vivimos aquí en la península? Son los primeros que se plantean y llegan a una conclusión: sí, tienen derechos y son igual de importantes que los súbditos que vivimos aquí en la península. Y la corona decide respetar esta idea, y es por eso que cuando viene el Imperio Español y hay ese encuentro de ambos mundos, que a mí siempre me interesó, porque coincide que yo nací el 12 de octubre y aquí en Ecuador, cuando yo era chiquita, nos daban el día libre en el colegio por el Día de la Raza, que a mí me parecía que sonaba como muy feo eso del Día de la Raza. Pero es algo que siempre se habló en una luz. Ya para mi época se lo pintaba de una manera negativa, ¿no? Como que llegaron los españoles a estos pueblos pacíficos y hubo un genocidio y los sometieron y los desaparecieron. Y ya con el pasar del tiempo uno empieza a investigar de otros imperios también y encuentras que en la mayor parte de la historia de la humanidad lo que hay es esclavitud. La gran excepción es que se cuestione la esclavitud y que hayan habido imperios que no solo cuestionan desde el punto de vista filosófico, que es lo que hicieron los escolásticos, sino que también empiezan a invertir su propio dinero para combatir esa práctica alrededor del mundo. Les acabo de mencionar dos cosas, ¿no? La mera idea, y esto volviendo a por qué las ideas importan, la mera idea de por qué tú no tienes el derecho divino a tomarte la tierra de otros y a someterlos como esclavos tuyos, eso surge dentro del Imperio Español. Y esa fue una idea que no solo se permitió su discusión, sino que fue elevada a política oficial de la monarquía. Y luego el Imperio Inglés. El Imperio Inglés se hace cargo de esa batalla a nivel mundial. Y cuando el Imperio Inglés tenía mucha importancia, pues ellos promovieron la abolición de la esclavitud alrededor de todo el mundo, no solo dentro de su imperio, porque tenían ese poder, esa hegemonía para poder presionar a otros lugares para que prescindan de esa práctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta tradición liberal hispana o iberoamericana? Que se olvida porque cuando nos independizamos y como nacemos como naciones independientes, había que justificar este nuevo Estado en contra de ¿qué? De todo lo malo, porque lo que se venía era todo lo bueno. Y esto les tiene que recordar a los que son ya menos de 35 años, esta idea de la refundación. ¿Alguien se acuerda de la Revolución Ciudadana y cómo se iba a refundar el país con una nueva constitución y todos los problemas se iban a resolver con la nueva constitución que todos los ecuatorianos aprobamos en las urnas en 2008? Y entonces
esta tara que tenemos los latinoamericanos con la idea del reformismo, de la refundación, es de decir, todo lo actual está mal, entonces hay que agarrar todo lo actual y botarlo al tacho de la basura y hacer esta como borrón y cuenta nueva, tabula rasa. Es esta idea constructivista de que vamos a hacer desde cero, a rehacer la sociedad a la perfección, desestimando cualquier cosa rescatable que pueda haber del orden actual. Entonces, en América Latina hubo eso, lamentablemente, a diferencia de lo que eran las colonias del Imperio Inglés. Cuando ustedes leen los documentos de los llamados Founding Fathers en Estados Unidos, ellos hablan de las libertades inglesas y ellos defienden la independencia de Estados Unidos y la fundamentan porque quieren recuperar English liberties, o sea, ellos querían recuperar las libertades que tienen o tenían todos los súbditos de la corona del Reino Unido, y en cambio en América Latina eso es más confuso, pero sí habían unos que lo tenían bien claro, y esa es parte de la investigación de estos personajes. Cuando ellos justifican la independencia, no lo hacen en clave de la Revolución Francesa, como se nos ha solido enseñar, no lo hacen tampoco principalmente en clave de la Revolución Americana, como también enseñan otros, sino que lo hacen en base a la tradición hispana que viene desde Francisco Suárez, que es uno de estos escolásticos en España. Estos jesuitas franciscanos eran la principal fuente de todos los profesores dentro del Imperio Español y tenían estas ideas liberales como de limitar el poder del rey. Esto viene desde antes de la escolástica tardía, en el año 1600, pero ya en el año 1600 tenemos el origen de esta idea de la teoría cuantitativa del dinero, de que es imposible saber cuál es el precio justo, que hay una teoría subjetiva del valor. También hay esta idea de que los reyes no tienen derecho divino para posesionar las tierras que se encuentran. También hay esta idea de que el rey tiene delegado el poder, o sea, los ciudadanos le delegan al rey el poder para que cumpla determinadas funciones, y si el rey no cumple esas funciones, se rompe el pacto y el poder es reabsorbido por los ciudadanos. Esto se llama, en teoría política, el pacto suareciano, y es diferente al pacto de Jean-Jacques Rousseau. Entonces, en América Latina, en los colegios dicen, se declaran todos en rebeldía contra el Imperio Español porque fueron influidos por Rousseau, y por ahí sale otro y dice, no, fueron influidos porque en 1776 Hamilton, Madison se rebelaron. No, hay una tradición muy anterior. Los padres fundadores se inspiraron en John Locke. John Locke escribió un tratado sobre el gobierno, donde una de las frases más célebres es no taxation without representation. No se le puede cobrar impuestos a la gente que no ha aprobado con su consentimiento esos impuestos. Pero esa frase no se la inventó él, y hay una tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid donde se demuestra de manera convincente, creo yo, que esa idea le llegó a él de parte del padre Juan de Mariana. ¿Pero por qué no lo cita? Porque los libros de Juan de Mariana estaban prohibidos en Inglaterra. Uno se iba a la cárcel, quemaban esos libros, entonces como que no lo puede citar. Entonces John Locke, y porque también los tiempos, el que lo dijo primero fue Juan de Mariana, en su libro La Historia General de España, lo dijo casi 100 años antes que John Locke, y la cita es casi textual. Entonces, ¿qué tienen en común los Founding Fathers con los padres fundadores como Miranda, otros como Rocafuerte? Leían a Juan de Mariana. De hecho, Jefferson, Madison recomendaban estos libros. John Adams también tenía un libro acerca de la moneda de Juan de Mariana, y por eso se opuso a la creación del Banco Central del Ecuador. Entonces, al Banco Central de los Estados Unidos. Pero la cosa es que estas coincidencias para mí son un reflejo de que nosotros somos una parte integral de esa tradición de Occidente, de la Ilustración, de esa tradición liberal. Y se ha tratado de vender la idea, más que nada de esas corrientes del indigenismo y el marxismo,
de que nosotros somos diferentes, de que nosotros tenemos otra concepción y de que estas son ideas importadas del mundo anglosajón. Pero eso es simplemente porque se ha ignorado o se ha tratado de cortar ese vínculo con nuestros orígenes. Tomás Pérez Bejó, un historiador mexicano-español, dice que estos relatos históricos importan porque al final del día nosotros somos lo que nos contamos que somos. Cuando uno se mira al espejo hay un cierto relato. Bueno, yo me he visto así porque yo soy así, o yo no juego pádel porque a mí no me gusta jugar pádel cuando todo el mundo juega pádel. Entonces, hay ciertos relatos, ciertas creencias que condicionan nuestros comportamientos. Y en América Latina yo creo que hay esa como vergüenza del pasado o ese deseo de ignorar el pasado, porque se nos ha contado una historia que genera vergüenza o sea, genera vergüenza porque somos, como decía Carlos Rangel en su libro Del buen salvaje al buen revolucionario, que se los recomiendo, ese libro es espectacular para tenerlo como referencia de historia contemporánea de América Latina. Creo que la última edición en español fue publicada en 2005. Ah, mejor, ya está. Pues entonces está, y está online probablemente. ¿Está online o un chico que vende libros allá afuera? Sí. Bueno, ese libro es buenísimo y en ese libro él dice que el latinoamericano promedio siente vergüenza porque se sabe descendiente tanto de los conquistadores opresores como de las víctimas de esos conquistadores opresores. Esa es una interpretación terrible. Yo vengo de esa cosa terrible, esa cosa fea. Y cuando te vas a Estados Unidos y estudias la historia de la fundación de su país, o al menos así era cuando yo estudié allá los últimos años de secundaria, ya no es así, me cuentan que eso ha cambiado. Es una historia de, el Mayflower, cuando vinieron y los Pilgrims y todos se sentaron a cenar juntos y todos fueron felices y después todo se mezcló. Y es una visión muy romántica. Entonces uno crece con esta idea, ojalá nos hubieran colonizado los ingleses y no los españoles. Entonces, y ahí viene, cuando te metes a analizar y a comparar las historias de los distintos imperios, te das cuenta de muchas similitudes y muchas diferencias reveladoras. ¿Cuál era la política oficial? Ya para terminar, la política oficial del Imperio Español era una política de mestizaje y de divide y conquistarás. Hernán Cortés llega con apenas un centenar de hombres y conquista un imperio de millones. No es que lo hizo porque tenía drones y porque tenía tecnología avanzada. Sí tenía tecnología más avanzada, pero los números eran demasiado desiguales. Lo que pasa es que el imperio con el que se topa tenía jerarquías de opresión. Entonces él, muy astuto en diplomacia, él se alía con los oprimidos por ese imperio que se encontró. Y son los mismos, los mismos nativos los que ayudan a Hernán Cortés con la conquista de México. Lo mismo pasó en otras partes. Entonces, el mestizaje era parte de ese esfuerzo de conquistar y de diplomacia. ¿Qué pasó en las colonias inglesas? Ahí no hubo mestizaje. Ahí más bien lo que hubo es, digamos, hacerlos a un lado. Y una explicación que dan algunos historiadores es que no quedaba otra opción. Bueno, sí, claro, siempre hay otra opción. Eso es lo interesantísimo, lo que a mí me parece fascinante de los relatos históricos, es que cada persona tiene en su momento la capacidad de elegir. Son decisiones difíciles, pero si tú estudias y comparas con otros en ese mismo momento, te das cuenta que unos eligieron algo distinto. Y son imperios más o menos contemporáneos, el español cuando estaba en declive y el inglés cuando estaba de subida. Y lo que se suele comparar es el periodo de decadencia de uno con el periodo de auge del otro. Me parece que es una comparación un poco injusta. Pero en tal caso, este es un aspecto que yo encuentro que se puede decir que es más positivo o liberal, esta política de no matarlos y empujarlos hacia un reducto, sino asimilarlos, la política del mestizaje, que es lo que hubo aquí. Y sin embargo, esa política oficial de incluirlos en la sociedad y no hacerlos a un lado y de hacerlos súbditos por igual, por eso se crea el Consejo de Indias, donde hay toda una jurisprudencia que se crea para tratar de defender los derechos de los españoles americanos. Eso se le ha dado la vuelta, se le ha virado la tortilla y se lo presenta como algo malo. Como que, bueno, es que esto fue
una otra forma de opresión y entonces nosotros descendemos de esa cosa horrible. Entonces se viene esta idea de desconocer el pasado porque nos da vergüenza o no nos interesa, mientras que otros se enorgullecen de su pasado. Y lo que eso genera es que cuando queremos echar raíces con estas propuestas liberales o explicar por qué son algo posible, factible o un complemento natural para nuestras sociedades, que se sienta como que es algo importado o algo que nunca funcionaría aquí o algo que es imposible, porque no conocemos que de hecho hay muchas tradiciones liberales en nuestra historia. Por ejemplo, la idea de que se puede combinar, digamos, ciertas reformas dentro, sin tirar todo al basurero, es decir, respetando ciertas tradiciones para que no se creen ciertos vacíos de poder y no se den ciertos radicalismos. Eso existió, sino que no fue la corriente que se terminó imponiendo. Entonces, los personajes que yo he investigado, que les voy a mandar la diapositiva, se puede llamar que en su momento, en el momento de las independencias, que los ánimos estaban muy calientes, que había mucha polarización, como se dice hoy, ellos no terminaron siendo la opción política que se terminó imponiendo, porque ellos eran como más moderados. Ellos decían, no, esto no es los malos contra buenos, esto es una cuestión de arreglar ciertas cosas. En algunos casos sí puede ser que no había otra alternativa que independizarse, y muchos llegan a esa conclusión de decir, no va a haber reformas dentro del imperio, lo único que nos queda es independizarnos, y lo explican por qué ahora sí estaban a favor, por qué habían cambiado de opinión. Y estos autores sí suenan parecidos a los Founding Fathers de Estados Unidos, porque ellos hablan de las libertades antiguas en España. Ellos no continúan este mito político, ellos hablan de estas tradiciones. Y en algún momento es como que se dejó de hablar de eso por la agenda política del momento. No se podía rescatar nada de lo anterior, era blanco y negro. O estás con los nuevos o estás con el régimen antiguo. Y lo que termina pasando con esos radicalismos es que dicen que si tú tienes un padre o una madre controladora, tú te vuelves también un padre o una madre controladora, o te vas al otro extremo y te vuelves negligente. Entonces, ¿qué pasa con las repúblicas de América Latina? Que termina pasando que se reproducen muchos de los excesos o males que ya existían antes de la independencia. Y no solo eso, sino que cuando estudian estas cosas, ya han pasado más de 200 años y le siguen echando culpa a lo que pasó durante la época del virreinato, lo cual también le quita agencia a todos los individuos que estuvieron en posiciones importantes de cambiar la situación más de 200 años después. Entonces, lo que yo trato de hacer con esta investigación, y ya tengo que terminarlo, es tratar de darle un poquito más de agencia a los protagonistas de estas historias, para que haya una repartición más justa de las culpas, incluso con lo que pasó antes y después de la colonización, porque yo sé que no gusta el término de la batalla cultural, a mí tampoco me gusta mucho por lo que engloba cosas con las que tal vez con las que no estoy de acuerdo y otras que sí, entonces genera confusión, yo creo. Pero sí hay esta corriente, y lo vemos sobre todo con la guerra en Israel, entre Israel y la Franja de Gaza, esta corriente de la descolonización y de ver todo lo que vino de un imperio como algo malo, pero lo que sucede es que en gran parte del mundo todos venimos de eso y no puede haber sido todo malo si aquí estamos y no estamos tan mal. Entonces, eso, mirar como que sin prejuicios y sin iras, estudiar el pasado así, de un poquito un relato de mayor resolución. Muchísimas gracias, Gaby. Tenemos, si te parece, 15 minutos para unas preguntas. Si alguien tiene una pregunta, puede levantarme la mano. ¿Una? ¿Dos? Vamos en orden. Tu nombre y... Hola, soy Oliver Espinosa de Lima, Perú, y tengo, el primero es un poco más comentario y lo segundo sí es pregunta como tal.
Lo primero es que creo que es más difícil rescatar factores liberales de nuestro contexto latinoamericano, porque entiendo que la charla parte de un hecho, que es que somos mestizos, porque bueno, hay una fusión intercultural de España y nosotros los nativos latinoamericanos. Pero la realidad es que gran parte de los latinoamericanos no aceptamos esa realidad de que somos mestizos, porque vinimos, bueno, nuestra historia viene que nos invadieron los españoles y tal, sino que muchos son factores, son indigenistas hasta ese punto. Entonces, si no se parte primero del hecho de aceptar que somos, en general, los latinoamericanos, personas mestizas, porque aún seguimos con la mente de que somos indígenas, o sea, al 100%, pues peor aún va a ser rescatar esas pocas cosas de tradiciones liberales. Luego, mi pregunta como tal es, ¿la refundación necesariamente implica eliminar todo para volver a hacer algo nuevo? Porque, por ejemplo, en el caso peruano se habla de una refundación de la república porque el peruano no entiende que es una república. No respetamos las instituciones, la representatividad de cualquiera de los poderes es escasa. Entonces, se plantea el hecho de hay que refundar la república y se utiliza el término refundación, pero atendiendo lo bueno de la república y quitando lo malo. Entonces, entiendo que usted en una parte mencionó que la refundación parte de eliminar todo y comenzar de cero, pero mi pregunta es, ¿no se puede refundar algo agarrando lo bueno y botando lo malo? Yo, o sea, ideal, en un mundo ideal, sí, eso fuera lo más eficiente. En el mundo real, lo que termina haciendo es que terminas abriendo una caja de Pandora. Lo que tú consideras que es ideal no necesariamente sea lo que la mayoría crea y tampoco controlas el mecanismo mediante el cual se va a decidir. Y por ahí hay un largo trecho y muchas cosas que pueden salir mal. Aquí en Ecuador vamos sí o sí a una nueva constitución. Parece que todo el mundo está de acuerdo en eso. A mí eso me da mucho miedo porque por muy mala que sea la que tenemos, quién sabe qué se les puede ocurrir. Hay muchas cosas que no lograron entrar en la Constitución de 2008 y quizás ahora sí. Entonces, digamos que es una Constitución terrible, pero también si ves los resultados electorales recientes, no veo por qué vaya a salir algo mejor de un nuevo ejercicio. Porque además en el mundo actual no es como Madison, Jefferson, que se juntaron con sus amigos en Filadelfia a redactar la Constitución. No, ahora te van a exigir un mecanismo democrático y van a llegar personas que nunca van a leer las propuestas y van a alzar el voto por el partido según la directriz del partido, el voto va a ser en plancha por el líder del partido. Ese es el modus operandi en Ecuador. No creo que sea muy, no sé si es... La diferencia en Perú, según me dicen, es que el Ejecutivo tiene mucho menos influencia o intervención en la economía de lo que tiene aquí en Ecuador. Entonces, a los peruanos involucrados en toma de decisiones de negocios les importa muy poco quién es el presidente o la presidenta, a diferencia de aquí, que está todo parado hasta saber quién va a ser el próximo gobierno. ¿Alguna otra pregunta? Ok, mi nombre es María José Lombardi y yo soy de Tecna Perú. Más que todo es un comentario. Respecto al liberalismo en América Latina, sí, obviamente se fue grandemente influenciado por lo que es la Ilustración y de ahí de todo eso parte las dos revoluciones o tres revoluciones principales que creo que es donde parte bastantes aspectos del liberalismo. Pero en el caso de, por ejemplo, cuando hablamos de lo que ha sido la colonización en Estados Unidos, a diferencia de Perú y toda la región básicamente latinoamericana, porque entendemos que en Estados Unidos ha sido pura colonización anglosajona, lo cual ha sido, por lo que yo entendí, el motivo del aislamiento al hecho de estarse en Estados Unidos era porque querían buscar libertad en otras regiones, en este caso yéndose a Norteamérica, pero en el caso de Latinoamérica fue un tanto diferente. Y en el ámbito de la independencia, lo que buscaban, o lo que yo veo que es porque no nos sentimos orgullosos como latinoamericanos, es que Estados Unidos tiene un concepto de nación muy, muy fuerte, muy arraigada en ellos. Y ellos no se sienten como, tú no eres americano o eres menos americano que yo. En cambio, en Latinoamérica es mucho más marcado por el hecho del criollismo.
Porque la independencia en realidad nació por el hecho de los criollistas, porque los criollistas no estaban conformes solo con tener un poder de derecho, sino querían un poder político, y es por eso que la mayor parte de los países son que han buscado su independencia. Y siento que este tipo de discriminación que hay en no sentirnos orgullosos como nación en general, todos los países, creo que es por ese criollismo marcado. Y obviamente el criollo siempre va a necesitar de las poblaciones más vulnerables, en este caso los que eran los esclavos, y por eso también se da el abolicionismo. Entonces, si quisiéramos partir, por ejemplo, una pregunta, si podríamos conseguir como una forma de liberalismo que haya nacido directamente de Latinoamérica como algo que no sea solamente influenciado por la Ilustración, que podríamos como agarrar de lo mejor que podría haber en Latinoamérica, en este caso para lo que es la independencia. Bueno, es que yo lo que trataba de decir es que Latinoamérica viene de la península hispánica, así como las colonias, digamos, lo que hoy es Estados Unidos, viene de lo que era el Reino Unido en cuando era un imperio. Y yo creo que no hay que olvidar eso porque hay tradiciones rescatables en eso y son parte de una tradición liberal que todavía existe. Entonces, por ejemplo, aquí en América Latina hay, al menos por ejemplo en el Ecuador, hay esta idea de la alternancia en el poder y es una idea muy arraigada. De hecho, el presidente que más tiempo, desde que se crea el Ecuador moderno, el presidente que más tiempo ha durado en funciones en el poder sin interrupción es Rafael Correa, porque Velasco Ibarra antes que él tuvo interrupciones. Entonces aquí hay yo creo que esa es una tradición liberal muy arraigada aquí de la alternancia en el poder. Y eso algunos le llaman inestabilidad política, ingobernabilidad, pero lo contrario sería, digamos, alguien que continúe en el poder extralimitándose. Eso es lo que hay. No es que teníamos opción de dejar ahí un lord inglés que iba a respetar el poder por 30 años. Entonces, como que esa es una tradición latinoamericana. Yo creo que tu pregunta es que surgen aquí y que no venga de Europa. Claro, lo que pasa es que hasta el indigenismo tiene raíces en Europa. El indigenismo es una creación de Rousseau, el buen salvaje. De ahí toma el nombre el libro Carlos Rangel, del buen salvaje al buen revolucionario. Y es esta idea de este mundo utópico de ver con lentes color de rosa lo que había antes de que llegue la civilización. Es este theme viejo de la civilización versus la barbarie. Y realmente hay suficientes investigaciones científicas hoy en día para saber que eso es un mito. Lo que había era grandes festivales de sacrificios humanos donde mataban a 20.000 a 30.000 personas en un lapso de 15 días. Eso es lo que se encontraron los españoles cuando llegan y mataban pues a los hijos de las tribus sometidas. Entonces para Hernán Cortés fue muy fácil decir, oye hermano, ven conmigo pues y el rey español no te va a matar a tus hijos. Entonces como que hay esta creación de alianzas para vencerlos. Y esa tradición, o sea, lo que trato de decir es que el indigenismo también es una creación de Europa, o sea, y se ve hasta el presente. O sea, Rigoberta Menchú de Guatemala es una creación de Europa. O sea, tú vas a Guatemala y es difícil encontrar a alguien que piense bien de Rigoberta Menchú. O sea, es una persona que tiene mejor reputación afuera porque los extranjeros, cuando viajan, a veces viajan y ven lo que quieren ver, porque van con sus prejuicios acerca de lo que son estos pueblos exóticos. Entonces van con el prejuicio rusionano de que ahí va a haber un buen salvaje y este buen salvaje es noble, y entonces ellos se crean esta imagen y van y confirman sus sesgos. Entonces, realmente yo creo que somos parte de esa familia occidental. Se trata de crear esta narrativa de que no lo somos, es como un divorcio falso de Occidente, y si te das cuenta somos parte porque incluso tú hablabas de cuando llegan los ingleses a Norteamérica, pero antes de que lleguen los ingleses estuvieron los españoles, hubo un esfuerzo de colonización en todo lo que es, y ni siquiera los españoles, eran los españoles americanos. Esto es algo que yo no sabía hasta hace poco, todo lo que es al oeste de Estados Unidos fue colonizado por españoles americanos con dineros de lo que hoy es México, que fueron hacia el norte y colonizaron eso. Y en ese momento pues no había esto de las reservas y no, digamos, había la política de mestizaje. Entonces sí era posible, no es que no solo había esa alternativa. Y yo creo que esos son
tradiciones que vale la pena rescatar, son tradiciones de tolerancia de personas de distintas culturas coexistiendo juntas. ¿Cuál es la cosa que encuentro superior en el imperio inglés? Es que había competencia de credos. Mientras que en la monarquía católica, como lo dice su nombre, había una sola religión, no había competencia entre religiones. Incluso si te fijas en el tema religioso, sí había una diversidad e inclusión de todas las razas. Cuando entraban a la iglesia, José María Luis Mora, Lorenzo de Zavala, uno de los padres fundadores de México, destacan que por muy avanzado que sean los Estados Unidos, en América Latina, cuando entraban a la iglesia, todos eran iguales, todos recibían la misma comunión y los mismos servicios del sacerdote, pero en cambio en una iglesia protestante en los Estados Unidos, a los de cierto color de piel los tenían relegados afuera, no podían entrar a la misa y recibir el mismo trato. Entonces, es muy interesante estudiar de manera comparada estos imperios porque vas a encontrar cosas que rescatar de uno y cosas que tachar del otro y muchas cosas iguales. Si alguien tiene una pregunta que sea puntualísima. Ok. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Te quiero preguntar y es respecto, bueno, no abarcando un poco lo que ellos mencionaron, sino puntualmente sobre un ensayo que tú hiciste hace bastante tiempo sobre el estallido del populismo y es enlazándolo ahorita con lo que nos mencionaste, estamos prácticamente en elecciones en toda América Latina. En Colombia arrancamos en un año en elecciones, ustedes creo que van a vivir elecciones recientemente. Y es, si bien todas estas tradiciones generan un contrapeso gigantesco para poder plantear unas soluciones liberales, ¿cómo podemos aportar, sin desconocer la historia, a políticas públicas, por así decirlo, nuevas que promuevan realmente el libre mercado y el liberalismo? Yo creo mucho en la agencia de las personas, ¿no? O sea, el victimismo es algo muy enraizado en nuestra cultura y yo creo que eso se combate desde muchos ámbitos. O sea, yo en la casa con mis hijos está prohibido quejarse sin antes ver qué puedes hacer para resolver tu problema. Y en lugar de, en distintos ámbitos, yo creo que hay que promover ese cambio en el chip de explicar todos nuestros problemas por culpa de algo que pasó en el pasado o por culpa de algo que hicieron otros. Yo sé que hay coletazos negativos por cosas que pasan en el resto del mundo, pero yo creo que siempre hay una reacción que puede aminorar el golpe, aminorar el impacto o incluso permitir que tú salgas a pesar de eso. Y hay grandes historias de éxito alrededor del mundo en distintas situaciones sobre eso. Entonces, en América Latina ahorita, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede en el caso de Ecuador? Que tenemos nosotros, estamos como carne de cañón en esta guerra internacional contra las drogas. Somos el México de hace 10 años o el Colombia de hace como 15 o 20 años. Y en Colombia la situación de seguridad está volviendo a empeorar, supuestamente. Entonces, eso es algo que no lo podemos tal vez resolver nosotros solos, ni depende mucho de las decisiones que tome un gobierno en el pequeñísimo Ecuador o incluso en un país más grande como Colombia, porque eso depende de la demanda internacional de narcóticos y la política oficial de prohibirlos, que hace que sea un comercio muy lucrativo y muy violento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si es que no podemos controlar eso, tenemos que aprender a concentrarnos en aquello que sí podemos controlar y que contribuye a resolver nuestros problemas, porque mientras que nos hundimos en un vaso de agua y nos quejamos de la inseguridad, que yo sé que es terrible, y si bien la seguridad dificulta que tú tengas una tienda para vender empanadas o que tengas una empresa para procesar camarón, molesta, es una dificultad, pero igual tienes que parar la olla, o sea, igual tienes que comer para vivir, la gente tiene que seguir saliendo a trabajar y hay muchas reformas que se pueden hacer que están en manos de los ecuatorianos de cambiarlas para que empiecen a mejorar las oportunidades económicas, porque no va a haber recursos para resolver la crisis de seguridad si no resolvemos la crisis fiscal y otros problemas económicos que siguen avanzando. Y no podemos esperar a que en 10 o 20 años se resuelva el problema de seguridad o el narcotráfico encuentre un destino más agradable. Tampoco podemos controlar que Estados Unidos nos dé más ayuda o no, porque parece que a Donald Trump no le gusta intervenir en cuestiones internacionales. Entonces, si nos quedamos sentados esperando a que afuera nos resuelvan,
esos problemas van a seguir avanzando. Entonces, ¿cómo podemos? Yo creo que hay que mantener un outlook positivo y un enfoque en lo que sí podemos cambiar. Es decir, miren, este problema lo reconocemos, ahí lo vemos, no está en nuestras manos resolverlo, move on.